Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy tenemos este video de lo que es la metodología del punto de pliegue o pinzamiento en redes de intercambio de calor. Este tema es muy importante para el diseño de redes de intercambio, puesto que en un proceso vamos a tener corrientes frías y corrientes calientes, ¿ok? Nosotros podemos aprovechar ese intercambio de calor de estas corrientes para minimizar gastos energéticos. Entonces, bueno, para ilustrar este ejemplo del punto de pliegue, agarramos este ejercicio, ¿ok? En donde nos muestran cuatro corrientes. La corriente 1, que es la corriente caliente, vamos a poner corriente caliente 1, la corriente caliente 2, en donde estas se tienen que enfriar de 250 a 100 grados Fahrenheit y de 180 a 100 grados Fahrenheit. Posteriormente tenemos las corrientes frías, que sería la corriente 3 y la corriente 4, que van desde 110 y se van a calentar hasta 200 y desde 110 hasta 230 Fahrenheit. ¿Okay? Bueno, en esta parte nosotros también vamos a tomar en cuenta lo que es el CP o capacidad calorífica de las corrientes, que aquí se enlistan a continuación. Entonces, bueno, vamos a empezar suponiendo que tenemos un delta T mínimo de 20 grados Celsius entre corrientes. Por lo tanto, nosotros como paso número 1 tenemos que reordenar estas corrientes restándole el T mínimo, ¿okay? El delta T mínimo. Cabe mencionar que para las corrientes frías, el límite de las corrientes frías, que sería 110, no se le va a hacer esa resta de 20 grados Celsius, esas se quedan intactas, ¿vale? Entonces vámonos a lo que es en Note, mis notas, más bien, OneNote, perdón. Entonces el primer paso, como bien decíamos, el primer paso, disculpen mi letra, el primer paso es restar ordenadas corrientes las corrientes restando el delta P, lo que se llama nuestra delta T, perdón, mínima. Dije delta P, es delta T mínima, diferencia de temperatura mínima. En este problema, nuestra diferencia de temperatura sería 20 grados Fahrenheit, ¿ok? Entonces vamos a empezar haciendo el ajuste, ¿vale? Que sería nuestro ajuste de corrientes. Ajuste de corrientes, respetando obviamente que las corrientes frías no van a tener dicho ajuste, dicha resta más bien de corrientes. Entonces tenemos nuestra primera resta, que vamos a llamarle T1. T1 va a ser, punto y vas a poner que de 250 grados Fahrenheit le vamos a restar menos 20 grados Fahrenheit, que es nuestra delta T mínima, y nos va a dar 230 grados Fahrenheit. ¿Ok? Ahora bien, tenemos nuestra T2. La T2, que sería desde 100 grados Fahrenheit, que es a donde vamos a enfriar, menos 20 grados Fahrenheit, nos va a dar como resultado, ¿verdad? 80 grados Fahrenheit. ¿Ok? Tenemos una T3, ¿ok? Que sería desde 180 grados Fahrenheit, que sería lo que corresponde a nuestra corriente 2, menos 20 grados Fahrenheit, nos estaría dando 160 grados Fahrenheit, ¿verdad? Nuestra T4, la T4 sería nuevamente 100 grados Fahrenheit menos 20 grados Fahrenheit, quedaría 80 Fahrenheit, ¿verdad? Aquí, bueno, tenemos los que son la T5, ok, en la T5
T5, este no cambia, puesto que es una corriente fría, que sería de 110. Como no va a cambiar, tendríamos 110 grados Fahrenheit. Esta es corriente fría. Entonces aquí no vamos a modificar nada. Se queda como está. ¿Vale? Y así sucesivamente. Continuamos con T6, que también se va a quedar igual. ¿Por qué? Porque es la salida de una corriente fría que se está calentando. Entonces quedamos con 200 Fahrenheit. ¿Vale? T7. Tenemos otra vez, que serían 110 Fahrenheit. ¿Vale? Que se va a quedar igual aquí como 110 grados Fahrenheit. Y finalmente nuestra T8, ¿verdad? Que se queda, como es parte de la corriente fría, se queda como 230 grados Fahrenheit. Esas no las vamos a mover, sin embargo, nada más las vamos a reordenar, omitiendo, obviamente, los factores que se repiten. Por ejemplo, esta se repite, esta se omite. Ok, 230, o sea, esta se repite, la vamos a omitir porque es de duplicado. Se va a omitir una de 110 porque también es duplicado. Ok, entonces ahora lo que sigue es reordenar las temperaturas en un orden decreciente. Obviamente, al tener algunos duplicados, por ejemplo de 110, 230 y 80, las vamos a omitir dentro de nuestro reordenamiento. Entonces me quedarían T1 igual a 230 grados Fahrenheit. Vamos a ir en orden decreciente. T2 igual a 200 Fahrenheit. T3 igual a 160 grados Fahrenheit. T4 igual a 110 grados Fahrenheit. T5 igual a 80 Fahrenheit, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle una nota de ojo. Los duplicados no se toman en cuenta. Porque es muy importante eso. Para no repetir temperaturas. Duplicados no se toman en cuenta. Toman en cuenta. Ok. Ya que tenemos esto, chicos, ahora lo que hay que hacer es un balance de entalpías. Entonces se va a realizar. Entonces lo que sigue es un balance de entalpía. De entalpías. Tomando en cuenta estas temperaturas y la tabla de entalpías que tenemos acá, ¿verdad? Más que de entalpías, de CPs, los CPs que tenemos aquí, que de la corriente 1 sería 0.95 por 10 a la 4, la corriente 2 sería 0.84 por 10 a la 4, la corriente 3 de 1 por 10 a la 4 y la corriente 4 de 0.90 por 10 a la 4, ¿verdad? Entonces, bueno, para el cálculo de las entalpías vamos a usar esta ecuación que está acá, que es el que voy a decir que la entalpía va a ser igual, el delta T, el delta de entalpías va a ser igual a la sumatoria del CP de la corriente caliente menos las sumatorias del CP de la corriente fría, ¿verdad? Por la temperatura caliente menos la temperatura fría, ¿ok? Entonces vamos a hacer esos cálculos. Esos cálculos, aquí voy a copiar la fórmula para que sea un poco más dinámico. Entonces vamos a tener que la diferencia de entalpías, la delta de entalpías, o delta I, vamos a poner a delta HI,
va a ser igual a la sumatoria de las corrientes de CP de las corrientes calientes, ¿vale? Menos la sumatoria del el CP de las corrientes frías por TI menos TI más 1, ¿no? Que sería la diferencia de temperatura o un delta T de temperatura que tenemos que llevar, que calcular más bien, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo de las entalpías. Cálculo de las entalpías. Cálculo de las entalpías de cada corriente. Vamos a poner delta H de cada corriente. Entonces vamos a tener que delta H1 va a ser igual a mi corriente caliente 230 o la 1 menos 200 según la escala que tengo aquí, ¿verdad? T1 230 menos T2 menos 200, ¿verdad? Entonces aquí vamos a multiplicarlo por lo que sería 0.95, que es el CP de la corriente caliente menos 0.90. ¿Ok? Sería aquí lo que es 0.95. Vamos a regresarnos a nuestra tablita. 0.95. Acuérdense que aquí ajustamos esta temperatura menos 0.90. ¿Por qué? Porque se estamos enfriando hasta 100. ¿Ok? Aquí está más bien la de 230, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer los cálculos. Aquí me quedaría 30 por 0.05, ¿verdad? Al hacer las operaciones de 30 por 0.05 nos quedaría una diferencia de entalpía de 1.5 por 10 a la 4 BTU sobre hora Fahrenheit. ¿Okay? Entonces esta sería nuestra entalpía 1. Posteriormente vamos a calcular nuestra delta de entalpía número 2. En este caso vamos a ir desde el rango de lo que son 200 grados Fahrenheit menos 160 Fahrenheit. Tenemos aquí que involucrar ahora el CP, que sería de la corriente con un valor de 200. Aquí está, ¿no? ¿Vale? Que sería 1. Entonces vamos a ponerle 0.95 menos 1 menos 0.9. ¿Okay? Eso nos va a dar como resultado que sería 40, la diferencia entre las temperaturas, por menos 0.95. ¿Okay? Al hacer la multiplicación de esta operación, tendríamos una entalpía negativa, ¿vale? Esto va a ser muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque tenemos que ordenarlas nuevamente, ¿vale? Ahora bien, vamos a tener que calcular la diferencia de entalpía 3, que va a ir desde un rango de 260 grados Fahrenheit menos los 110 grados Fahrenheit, ¿verdad? Y aquí vamos a involucrar todos los CPs. ¿Saqué? Entonces va a ser 0.95 más 0.84 menos 1 menos 0.9. ¿Okay? Aquí esta diferencia nos da 50 grados Fahrenheit. Y la sumatoria de todo esto nos va a dar menos 0.11.
¿ok? Y al final de cuentas la operación nos va a dar menos 5.5 por 10 a la 4. Y finalmente pues vamos a calcular nuestra última diferencia de entalpía, que va a ser en un rango de 110 menos 80 igual Fahrenheit, tengan en cuenta eso, en donde aquí lo que vamos a hacer ahora es nada más sumar lo que son los CPs de las corrientes calientes, 0.95 más 0.84, ¿okay? Aquí nos va a dar una diferencia de 30 por 1.79 y esto nos da 53.7 por 10 a la 4. ¿Ok? Entonces hasta ahí ya terminamos con los cálculos de las entalpías. Nosotros podemos hacer un balance de calor. Podemos hacer lo que es un balance de calor. A fin de conocer pues cuánto calor está perdiendo en cada una de las etapas, o más bien cuánto calor necesitamos para enfriar y retirar para enfriar una corriente caliente, y cuánto calor necesitamos suministrar para calentar una corriente fría. ¿Vale? La cantidad de, entonces es para, a fin de conocer la cantidad de calor que vamos a ocupar, que vamos a remover más bien y a suministrar. ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a suponer y lo primero que vamos a hacer es establecer la ecuación, que va a ser QI va a ser igual, bueno, aquí es QI más 1 a QI más delta HI, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una suposición. Nosotros podemos suponer que nuestro calor inicial, que sería QH, o de las calientes, que serían de las corrientes calientes, va a ser igual a QI, que va a ser igual a 0. ¿Ok? No va a haber gasto de calor. Entonces nosotros vamos a hacer una tabla o un orden. Vamos a ordenar las corrientes que sea T1. ¿Okay? Como T1 vamos a suponer que es 0, o sea, al punto 1. Aquí lo que se hace es hacer una sumatoria pues de las entalpías, ¿verdad? La primera entalpía, recordando que nos dio de, pues aquí lo tenemos, 1.5 por 10 a la 4. Entonces aquí vamos a aplicar esta partecita, 1.5, que sería de mi corriente 1. Entonces vamos a hacer el cálculo del calor, que sería calor va a ser igual a 0 más mi entalpía, que sería 1.5, y esto obviamente nos va a quedar de 1.5, ¿ok? Entonces vamos a decir que nuestra T2 va a agarrar el valor de 1.5, ¿ok? ¿Vale? Esto es las entalpías de cada paso. Las voy a ir encerrando para que no se me confundan, ¿ok? Y esto que está aquí es la cantidad de calor de cada corriente. Entonces ya tenemos nuestra primera cantidad de calor, que es 1.5. Vamos a calcular la siguiente. ¿Y eso cómo? Pues sumándole la entalpía calculada en T2, ¿verdad? Que vendría siendo menos 38. En este caso va a ser Q, que va a ser igual a 1.5 menos 38. Y vamos a tener un valor de menos 36.5.
Entonces T3, la corriente T3 va a tener un valor de menos 36.5. ¿Ok? Ahora bien, vamos a seguir con nuestra corriente, nuestra entalpía número 3. Nuestra entalpía número 3 nos dio un valor de menos 5.5. ¿Ok? Volvemos a calcular el calor, que sería aquí menos 36.5 menos 5.5 igual a menos 42. Entonces mi T4 va a estar con un calor de menos 42. Y vamos a llegar al final, que es el final nos dice nuestra entalpía final, que es de 53.7. ¿Ok? Entonces este 53.7 se lo vamos a sumar al menos 42. Y esto nos va a dar como resultado 11.7. ¿Okay? Pero aquí pasa algo muy curioso. Como pueden observar, tenemos puntos que violan las leyes de la termodinámica. Por ejemplo, aquí tenemos un menos 42 y un menos 36.5. Esto puede ser aparentemente ilógico. ¿Por qué? Porque significa que hay corrientes que están cediendo calor, corrientes frías que están cediendo calor, y eso termodinámicamente no puede ser posible. Por lo tanto, tenemos que hacer un reajuste, un reorden de estos valores que tenemos aquí. ¿Cómo vamos a hacer ese reajuste? Ese reajuste lo vamos a hacer tomando nuestro valor de entalpía más alto, negativo, ¿ok? Y le vamos a cambiar el signo. Vamos a cambiar el signo a positivo. Por lo tanto, sería 42. Entonces vamos a hacer un reajuste, un reordenamiento. Entonces nuestro reordenamiento quedaría de la siguiente manera. Reordenando. Dando corrientes. ¿Okay? Entonces nuestra T1 va a ser igual a 42. Vamos a tomar nuestra T1 como 42. Obviamente vamos a ajustar, le cambiamos el signo aquí a menos 42, va a ser 42 y lo vamos a tomar como punto inicial, ¿ok? Entonces T1 con 42. Y ahora sí vamos a hacer las sumatorias nuevamente. T1 igual a 42, ¿ok? Entonces vamos a calcular el valor de T2 con la misma fórmula de calor, que sería 42 más 1.5, nos estaría dando 43.5, ¿verdad? Esta es nuestra nuestro valor de calor, ¿ok? Ahora bien, vamos a seguir calculando, vamos a tener un T3. El T3 lo vamos a calcular de la misma forma, ¿no? El calor en la temperatura 3, que sería 43.5, en este caso menos 38, que me estaría dando un valor de 5.5, ¿verdad? Entonces aquí tomo un valor de 5.5. Nos vamos con lo que es la T4. La T4, recordando que T4, aquí tenemos, vamos a restarle este valor, que es de 5.5. Q va a ser igual a 5.5 menos 5.5. Tenemos un valor de 0. Este valor va a ser muy importante. ¿Sale? 0. Y nuestra T5. ¿Ok? Nuestra T5 va a ser igual a Q, que sería 0 más
53.7, que nos va a dar un valor de 53.7. Aquí lo vamos a anotar, 53.7. Este 0 que está aquí en T4 es nuestro punto de pliegue, ¿okay? Nuestro punto de pliegue. ¿Vale? Ya calculamos nuestro punto de pliegue. Este punto de pliegue nos va a servir para definir las redes de intercambio calórico. ¿Okay? Hasta aquí la vamos a dejar. Esta es una forma de calcular el punto de pliegue. En el siguiente video voy a mostrar cómo se va a ir realizando la red de intercambio de calor, a fin de no saturar tanto la carga del video y puedan irlo digiriendo poco a poquito, ¿okay? Pero básicamente aquí se puede calcular nuestro punto de pliegue y sacar algunas conclusiones que vamos a ver más adelante en el siguiente video. Pues yo me despido, soy el profe Tony, esperando que este video les sea de utilidad y les deseo buena noche. Chao.